¿Qué tal, iglesia? Quiero comenzar dando un saludo a cada uno de ustedes, a las personas que siempre nos acompañan y a los que están conectados por primera vez. El día de hoy tendremos un servicio muy especial. Comentarte que estamos todos los domingos a las 11 de la mañana, tanto en Facebook y en YouTube. Y ahora también estaremos en nuestra página de Instagram. Búscanos en todas las redes sociales como IEB Manantial de Vida. Ya sabes también, junta a toda la familia que en breves momentos vamos a comenzar. Buenos días, queridos hermanos y amigos. En esta mañana les invito a poder estar juntos en este servicio para adorar y alabar al Señor y escuchar su palabra. Asimismo vamos a tener la lectura de su palabra en Gálatas 6, del 2 al 4. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá de qué gloriarse, solo en sí mismo y no en otro. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios, Señor, en esta mañana, Señor, estamos todos reunidos, bendito Dios, para poder, Señor, escuchar de tu palabra y adorarte y alabarte. Bendito Dios, permite pues que tu palabra, Señor, entre en nuestros corazones y podemos ser guiados por ella. Bendito Padre, te doy gracias y entrego este tiempo para que todos podamos ser edificados. En nombre de Jesús, te doy gracias por todo. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor.
Qué gran momento en el cual podemos alabar juntos al Señor Jesús. Espero que tú ahí en casa lo hayas podido disfrutar tanto como nosotros el poder realizarlo. Ya sabes, junta a la familia que va a empezar la prédica de parte de nuestro pastor Arnaldo. Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos estudiando durante este tiempo acerca del mensaje a las iglesias en Asia. Hemos hablado ya de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pergamo, de la iglesia de Tiatira. En esta mañana vamos a hablar acerca de la carta a la iglesia de Sardis. Acompáñenme en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amados hermanos, en esta mañana vamos a ver algunas enseñanzas importantes que encontramos en la iglesia de Sardis. Algunos llaman a esta iglesia la iglesia moribunda, ¿verdad? Acabamos de leer el texto bíblico: tienes nombre que vives, pero estás muerto. Conozcamos en primer lugar un poco acerca de la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis se encontraba a unos 50 kilómetros al este de Esmirna. En tiempos antiguos, en el sexto siglo antes de Cristo, Sardis había sido una de las ciudades más importantes de Grecia. Era una ciudad de gran opulencia y contaba con prestigiosos edificios que aún se conservan hoy en día. En términos militares, Sardis estaba ubicada en un lugar estratégico y por lo tanto gozaba de una gran seguridad contra los ataques de los enemigos. Muchos decían que Sardis estaba en una planicie. Sardis significa una fortaleza en lo alto y tenía al costado muchas fortalezas, de las cuales pensaban que era un lugar estratégico y seguro contra los ataques del enemigo. Lamentablemente, su misma ubicación geográfica hacía que a veces los ciudadanos se sentían tan confiados que no tomaban las precauciones necesarias contra los ataques de los enemigos. En repetidas ocasiones el enemigo fue a destruirlos, pero gracias a la seguridad que tenían fueron totalmente resguardados. Ahora, según el avance de la historia, el historiador Heródoto dijo lo siguiente: dijo que en un momento que ellos estaban confiados de todo lo que habían tenido, justamente llegó el enemigo y lograron conquistar la ciudad de Sardis. Una de las cosas importantes también que vemos, hermanos, es que este lugar contaba con un lago donde se encontraba oro. Sardis también fue conocida como la ciudad donde había mucha lana, y inclusive algunos historiadores cuentan que de ese lugar comenzó a teñirse la lana por primera vez. Entonces podemos decir que en Sardis había opulencia, había dinero, había seguridad, y se sentían muy confiados a través de todo esto. A través de la carta vamos a encontrar el paralelo entre la ciudad y el mensaje que dice el Señor Jesús acerca de Sardis. Vamos a ver entonces el autor de la carta de Sardis en el versículo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a hablar un poco acerca de la descripción de Cristo acerca de la iglesia.
En primer lugar menciona el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice, ¿verdad? El que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta frase que menciona aquí, hermanos, es una frase en la cual da a entender la plenitud del poder del Espíritu Santo que tenía el Señor. Podemos también ver en Isaías capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder del Espíritu, de conocimiento y del temor del Señor. A través de este texto bíblico que podemos encontrar, podemos ver también, amados hermanos, que el que tiene los 7 espíritus se refiere a todo el poder que tenía el Señor, a toda la omnipresencia que podía tener, ¿verdad? Isaías habló acerca de los 7 espíritus, no que tiene 7 espíritus santos, sino es la manera que muestra el poder y el control de toda la iglesia en este momento y en todos los tiempos. La realidad espiritual de Sardis era muy triste, hermanos. Y era muy triste porque tenía apariencia de una vida muy buena, pero en realidad estaba casi muerta, espiritualmente hablando. Una de las cosas importantes que vemos cuando habla de que tiene los 7 espíritus de Dios, significa que Él tiene el control de todas las cosas. El Señor dice en el versículo 1, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, yo conozco tus obras. Amén. Y es el Señor que conoce todo lo que nosotros tenemos, nuestra manera de pensar, nuestras intenciones, nuestros planes. Y conocía a la iglesia de Sardis perfectamente. Otra de las cosas que menciona es el que tiene las 7 estrellas. Cuando habla de las 7 estrellas se refiere a los 7 ángeles o también los 7 líderes de la iglesia que estaba hablando. La obra de estos líderes también está bajo la dirección de Cristo. Todo lo que el Señor está hablando acerca del autor es que Él tiene el control, la omnisciencia, la omnipresencia de controlar todo y conoce hasta los más mínimos detalles de las iglesias. En este caso, la iglesia de Sardis. Pero vamos a ver también esta mañana acerca de la descripción de la iglesia. En el versículo 1 dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Imagínense, hermanos. Yo me imagino que cuando llegó esta carta a la iglesia y que de un momento a otro le digan a la iglesia: estás muerta, ¿verdad? ¿Y por qué estaba muerta la iglesia de Sardis, hermanos, amados hermanos? Porque ellos pensaban solamente en lo de afuera y no lo de adentro. Una de las cosas importantes que podemos mencionar en esta mañana es que la iglesia de Sardis vivía del pasado, vivía de los triunfos pasados, vivía de los triunfos que antes había tenido y no se pensaba en lo que estaba sucediendo en el futuro. Dice la palabra de Dios: tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿no es cierto? Una de las características de esta iglesia es que aparentaba vitalidad espiritual, pero en realidad estaba muerta. Y ustedes saben que una iglesia que está muerta no puede ver, no puede vigilar, está dormida, no siente, no oye, ¿verdad? De tal manera que la iglesia de Sardis, amados hermanos, no es exhortada para que ella pueda despertar de la gran persecución. Nadie les perseguía, nadie les hacía la vida imposible porque estaba muerta espiritualmente. Muchas veces en nuestra vida espiritual aparentemente estamos bien, pero dentro de nuestro corazón, amado hermano, hay un vacío que necesitamos llenar. Aparentemente la iglesia de Sardis estaba muerta, ¿verdad? Estaba pensando que de esa manera estaba bien, pero estaba totalmente sin fuerzas. Una de las cosas importantes que podemos ver, amados hermanos, las características de las iglesias que están muertas, es porque no le dan validez a la palabra de Dios. Cuando no está la palabra de Dios, cuando no hay hambre de la palabra de Dios, cuando todo está así, de esa manera, viene, hermano, la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación
de la relación con Cristo. Amén. Entonces ellos, por el mismo activismo que tenían, por todas las cosas que estaban haciendo, habían dejado de lado la oración, habían dejado de lado la búsqueda del Señor. Más adelante podemos ver que el Señor le manda y le exhorta a que comience a vigilar, a que comience a orar, a que comience a buscar el rostro de Dios. Pues una de las cosas importantes de una iglesia que está viva es que esta iglesia está caminando, está viendo, está de una u otra manera predicando la palabra de Dios. Y podemos hacernos esta pregunta en esta mañana. ¿Será, hermano, que en nuestra vida estamos como moribundos espiritualmente? Hay dos cosas que en la vida cristiana dan vitalidad espiritual en el cristianismo. Una de ellas es la oración y otra de ellas es la predicación de la palabra de Dios. Una persona que está viva espiritualmente, hermano, siente que el Espíritu Santo está contristado, siente la palabra de Dios y su deseo es que su vida sea transformada por el Señor. En este caso, la iglesia de Sardis estaba muerta porque estaba estancada espiritualmente, de tal manera que no podía darse cuenta de lo que estaba pasando. Y acá viene la exhortación de parte de Dios. Amén. Pero lo más triste de todo esto es que la misma iglesia no se daba cuenta de su realidad espiritual. Quienes contemplaban la congregación de Sardis deducían que era una congregación cuyos signos vitales eran aceptables. Tal vez era una asamblea que vibraba con actividades, predicaciones, programas y conferencias. Pero en lo que concierne a Cristo estaba muerta como un cementerio. Y eso me hace recordar a Isaías, en Ezequiel, cuando le habla el profeta al valle de los huesos secos, ¿verdad? Y es lo que podemos nosotros en esta mañana discernir y preguntarnos en cuanto a nuestra iglesia, en cuanto a nuestra vida misma, si es que en realidad estamos en una plena comunión con Dios. Recuerda lo que dice la palabra de Dios: Cristo viene por segunda vez. Viene por segunda vez y la pregunta es: ¿cómo nos va a encontrar, amados hermanos? En este caso, la iglesia de Sardis fue exhortada de tal manera que le dijo: tienes nombre que estás vivo, pero estás muerta. Una de las cosas importantes que dice ahí, amados hermanos, vamos a seguir leyendo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Otra de las cosas importantes que podemos ver, hermanos, en el versículo 4. Dice ahí: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Una de las cosas importantes que vemos también, amados hermanos, es que estaban muertas espiritualmente porque justamente habían manchado sus vestiduras. Cuando la Biblia habla de vestiduras, habla acerca de la santidad que ellos estaban viviendo espiritualmente. Hemos hablado que la iglesia de Sardis alrededor era una iglesia con mucho dinero, con mucha opulencia económicamente, amado hermano, que justamente en ese lugar había también una diosa llamada Artemisa, donde también se prostituían espiritualmente. Así había alrededor mucho bombardeo acerca con el deseo de la carne. Así que los comentaristas hablan que justamente esa iglesia se había contaminado, de tal manera que habían manchado las vestiduras acerca de la santidad de parte de Dios. La pregunta en esta mañana ¿es esta manera que nosotros nos encontramos en la iglesia de hoy? Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras. Y el Señor conoce la manera como nosotros estamos viviendo, amados hermanos, en nuestra manera en la que nos encontramos. Ahora, vamos a ver en esta mañana el mensaje de Cristo acerca de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de Cristo para esta iglesia? Está en el versículo 2. Amén. El mensaje de Cristo, en primer lugar, dice el versículo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En esta mañana vamos a ver 5 imperativos importantes en la cual Dios le habla a la iglesia a que pueda otra vez despertar de la manera como se encuentra. ¿Y saben por qué? Porque Dios ama a la iglesia. Dios en esta oportunidad está dando una oportunidad a la iglesia de Sardis y a nosotros
a una vez más despertar de lo que nos encontramos. Así que el primer imperativo en el versículo 2 dice, sé vigilante. A pesar de la tristeza en que se encontraba, a pesar de la condición en que se encontraba, Dios no pierde la esperanza y le pide que una vez más sea vigilante. La palabra ser vigilante, hermano, significa ponte en vela, despierta, sal de tu pereza, sal de tu holgazanería, ¿verdad? Sal de tu estado mediocre, de tu estancamiento en que te encontrabas. Esta palabra, ser vigilante, significa ponte en vela, ponte en alerta. Recordemos que en la ciudad que contamos de Sardis, por no estar alerta, por no estar vigilante, vinieron justamente el enemigo y los sitió y los destruyó. Y dejó de ser una gran ciudad. Esa ciudad de Sardis solamente vivía en el pasado, vivía de los triunfos pasados y la reputación que tenía antes. Mas en este momento, en el siglo que está hablando la carta, estaban totalmente destruidos y pobres. Una de las cosas importantes que podemos ver, lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, dice que nosotros tenemos que velar y orar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amados hermanos, nosotros no podemos bajar la guardia. La palabra de Dios dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Amén. Estamos pasando este momento difícil en la cual Dios nos ha salvado, Dios ha tenido misericordia, ha sanado a muchos de ustedes, ha dado la oportunidad, nos ha dado alimento, nos ha dado muchas cosas. Algunos de ustedes han clamado a Dios, algunos de ustedes quizás han sentido la presencia de Dios, pero eso ha pasado y han dejado de orar o han dejado de leer la palabra de Dios. No sea, amados hermanos, que de esta manera el enemigo vuelva otra vez a poder desanimarnos, a poder tener momentos en nuestras vidas en la cual él pueda destruir nuestra familia, nuestro hogar. Así que la carta dice que esté alerta, que esté vigilante, que comience una vez más a orar y a buscar del Señor. El segundo imperativo que muestra ahí, hermanos, es afirma las otras cosas que estás por morir, dice la palabra de Dios. La palabra afirmar que menciona aquí, hermano, la palabra afirmar significa que nosotros podamos consolidar lo que se está haciendo. Muchas de las obras de los creyentes en Sardis no tenían valor alguno para Dios, eran obras muertas. Habían solo unas cuantas obras que sí tenían valor delante de los ojos de Dios, pero aún eran débiles, estaban a punto de morir. Algunos comentaristas dicen que eran cristianos que hacían cosas, empezaban con gran vigor y después lo dejaban a medias. Amén. Es lo que podemos ver también en estos tiempos. Cristianos que con vigor empiezan a hacer promesas a Dios para orar, para leer la palabra de Dios, para tener un estudio, pero lo dejan a media. No terminan lo que han empezado. No son perseverantes, ¿verdad? Y es lo que podemos ver. El segundo imperativo que Cristo dice a la iglesia es afirma. Afirma las obras que una vez te dijeron, ¿verdad? No dejemos las cosas a medias. La mediocridad, amado hermano, siempre está en la iglesia. Hacer las cosas a medias, como salgan. Y lo que se trata en este momento es que a Dios le agradan las cosas bien hechas. En este caso, la iglesia de Sardis, dice la palabra de Dios, afirma las otras cosas que estás por morir, dice. Afirma. Amén. Entonces, qué importante es saber, hermanos, que en esta mañana Dios está hablando que consolidemos la doctrina que Dios nos ha enseñado. Amén. Otra cosa importante, hermano. Dios tiene un nivel de exigencia en cuanto a nuestro comportamiento cristiano. Dios tiene un nivel de exigencia. ¿Cuál es el nivel de exigencia, amados hermanos? Llegar al modelo y a la estatura de Cristo. No es imposible. Estamos tratando cada día de lograr ser como Cristo. Y debemos ser sinceros con Dios, decirle a Dios nuestras debilidades,
la manera como nos encontramos para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a perfeccionar nuestras vidas. Lamentablemente, el comportamiento de los creyentes de Sardis se conformaba con hacer cosas menores, se conformaba con seguir de esa manera, se conformaba con los triunfos que habían hecho antes, cuando había mucho más que hacer. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, exhortamos a toda la iglesia a que no solamente nos quedemos con esto nada más. Hay muchas cosas más que hacer para el Señor. Hay muchas cosas más que hacer. Estamos haciendo esto bien por ello, pero sigamos perfeccionando o consolidando todas las obras en los ministerios que estamos haciendo. Amén. El problema fundamental en la vida de la iglesia de Sardis es que la mayoría de los creyentes nunca llegaban a concluir lo que comenzaban en la vida espiritual. Muchos aparentaban a tener una vida espiritual así, de una manera mediocre, ¿verdad? Pero en otras palabras, no alcanzaban a tener la perfección y la madurez espiritual. Dice la palabra de Dios que muchas veces somos como niños que necesitamos otra vez de la leche espiritual, ¿verdad? Siendo aún ya viejos en la fe, necesitamos la leche espiritual. Así que es momento, amado hermano, la exhortación de consolidar la obra que Dios nos ha encomendado. El tercer imperativo dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que había recibido? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que había oído? Quizás grandes enseñanzas, amados hermanos. La exhortación aquí, hermano, es permanecer en las cosas fundamentales del Evangelio que habían recibido al comienzo de su vida cristiana, ¿verdad? Es posible que en la iglesia de Sardis, en todo su apogeo como iglesia, habían llegado grandes maestros, quizás discípulos de los apóstoles que habían enseñado cosas grandes, ¿verdad? Así que el Señor le dice: acuérdate, consolida lo que tú estás haciendo. En otras palabras, amados hermanos, muchos de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos escuchado, conocemos lo que es bueno y lo que es malo, pero no lo practicamos. Así que acá la exhortación es muy clara. No solamente es en saber, sino en hacer, en poner en práctica lo que el Señor nos está hablando. Nuestra iglesia bautista conoce mucho, hemos tenido muchos talleres, hemos tenido muchas exposiciones. Lo que nos falta es practicarlo, lo que nos falta es hacerlo. Así que la palabra de Dios dice aquí: haz lo que Dios te está diciendo que hagas, ¿verdad? Y eso me hace recordar el libro de Santiago. El libro de Santiago dice: no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Así que esta exhortación va en poner en práctica lo que ya sabemos, lo que ya conocemos de la palabra de Dios. Amén. El otro imperativo, hermano, que menciona aquí es: guárdalo. Amén. Guárdalo. Este verbo guárdalo significa vigilar. Este verbo guárdalo significa aplícalo, llévalo en práctica, obedécelo, ¿verdad? Es como en esta mañana que estamos hablando de la palabra de Dios. Ustedes están escuchando, ¿verdad? Seguro atentamente de su hogar. No solamente se trata de que podamos escucharlo, sino también de ponerlo en práctica, de ponerlo en acción. Amén. Una de las cosas importantes también que vemos, el otro imperativo, es arrepiéntete. Amén. Este verbo arrepiéntete implica un cambio en la manera de pensar acompañado del comportamiento. Arrepiéntete es un cambio de 360 grados. La palabra llegó a tu mente, llegó a tu corazón, y por ende debe producir un arrepentimiento, y ese arrepentimiento es un cambio en tu vida, de tus acciones, de lo que estás haciendo. Amén. Quiero también esta mañana hablarles que estos verbos son verbos continuos, es decir, todos los días tenemos que hacerlos. Amén. Son imperativos, son mandatos de parte del Señor. Arrepiéntete, dice el Señor. Amén. ¿Cuál es la advertencia? El Señor
le hizo ver cómo se encontraba. El Señor le hizo ver sus debilidades. El Señor le dijo lo que tenía que hacer. Ahora vamos a ver la advertencia en la cual el Señor está diciendo. En el versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas, o versículo 3. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, dice la palabra del Señor. El Señor dice al ángel, le dice a la iglesia, que vendrá como ladrón. En repetidas oportunidades Cristo usó esta metáfora, como ladrón, ¿verdad? El ladrón no te avisa que hora va a venir, solamente viene y se lleva todo lo que es tuyo. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la advertencia, amado hermano? Que el Señor vendrá por segunda vez. Tengamos cuidado. Dice la palabra, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora que vendrá el Señor Jesús. Amén. Aparentemente muchos cristianos están quizás bien en su manera de pensar, pero tenemos que ser conscientes que necesitamos de Cristo, necesitamos del Señor. Velad y orad para no caer en tentación, dice la palabra de Dios. Y por último, hermano, la promesa de Cristo. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Aquellos que van a cumplir, como estamos diciendo siempre, la obediencia trae bendición, pero la desobediencia, hermano, trae destrucción y maldición. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. El Señor termina esta carta con una serie de promesas. En primer lugar, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿A qué se refiere con las vestiduras blancas, hermano? El contexto de todo eso, vencer significa mantenerse puro en una sociedad corrupta y pagana que estaba ahí. El que venciere, hermano, en un contexto donde había muchas cosas a su alrededor, en comunión estrecha con Dios. Amén. El que venciere también se refiere, amados hermanos, a lo que se logra mantenerse en este mundo de corrupción con las vestiduras blancas. No estamos hablando, amados hermanos, de una espiritualidad entre comillas. Estamos hablando de marcar la diferencia. Estamos hablando de decir no al pecado. Le daré unas vestiduras blancas. Ahora, hay 4 cosas importantes que nosotros podamos ver. La segunda promesa que hace el Señor es: no borraré su nombre del libro de la vida. Ustedes saben, amados hermanos, que en Apocalipsis habla de 2 libros, el libro de la vida y el libro que está de oro, donde está nuestro nombre escrito. Amén. Nosotros sabemos que si nos hemos arrepentido de verdad, nuestro nombre nunca será borrado del libro de la vida. Es importante, hermanos, saber que nosotros tenemos que mantenernos firmes en medio de todo esta que estamos viviendo, firmes y perseverando en la palabra de Dios. Otra de las promesas que hace Dios es: yo le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Amén. Estas palabras nos hace recordar lo que dijo en Mateo capítulo 10, versículo 32. Y implica, amado hermano, el no avergonzarse, y que Dios prometió que Él no se avergonzará ya en los cielos. Amén. Con todas estas palabras, en el último versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Señor ha hablado en esta mañana. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida, ha hablado a tu corazón. Amados hermanos, nosotros cuando estudiamos la carta de Sardis, en lo personal, cuando estaba estudiando la carta de Sardis, yo me preguntaba por mí y por nuestra iglesia. Y me hacía esta pregunta: ¿cómo realmente nos encontramos? ¿Cómo realmente nos encontramos en lo que Dios ve en nuestro corazón? Si en este momento el Señor mirara nuestras vidas, ¿cómo nos encontraría? Quizás estamos muriendo, quizás algunos están levantándose y volviendo a caer. Yo quiero decirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, que el Señor es un Dios de oportunidades.
que el Señor lo que desea de su iglesia es que su iglesia avance y tenga vitalidad espiritual. La única manera que la iglesia pueda tener vitalidad espiritual es dependiendo del Espíritu Santo a través de la oración y obedeciendo su palabra. Yo te animo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes en esta manera que nosotros podamos retomar nuestro momento de oración, de estar orando y vigilando y estudiando la palabra de Dios. Y a cada uno de ustedes que quizás han tomado el estudio y lo han dejado de lado, es el momento de retomar en serio las cosas. Es el momento que podamos nosotros retomar la palabra de Dios en serio en nuestra vida espiritual. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, dice tu palabra que tú conoces nuestras obras. Dice tu palabra, Señor, que tú conoces cómo nos encontramos. No hay nada oculto en nosotros. Conoces nuestro pensamiento, conoces nuestro interior. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, tú nos examinas, tú ves lo que hay en nuestro interior. Queremos decirte que tengas misericordia, que tengas piedad, Padre. Quizás, Señor, estamos muertos espiritualmente y no nos hemos dado cuenta. Quizás estamos pensando, Padre, que estamos bien. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscar tu rostro, a que la iglesia pueda levantarse en oración. Levanta hombres y mujeres intercesores, Padre, para estar velando, para estar orando, Padre, para que no resbalemos, para que nuestros pies no resbalen, en el nombre de Jesús. Oramos por tu iglesia manantial de vida, Padre, para que haya ese vigor, ese anhelo, ese deseo de orar, de buscar tu rostro, de buscar, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice tu palabra, porque si no vendré sobre ti. Padre, tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos, danos esa fortaleza con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, no olvidemos la enseñanza de esta mañana. Que nosotros podamos vigilar, estar alerta, que Cristo viene por segunda vez. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Damos gracias a Dios por este hermoso servicio donde hemos podido alabar al Señor y escuchar su palabra. Muchas bendiciones para todos. ¿Qué tal, iglesia? Estos son los anuncios aquí en Manantial de Vida. Queremos orar por ti. Sabemos que en estos tiempos tan difíciles es normal sentirse vulnerable, preocupado, angustiado y quizás necesites ayuda. Como iglesia estamos aquí para ayudarte. Llámanos. Queremos escucharte, queremos animarte, pero sobre todo queremos orar por ti. Queremos recordarles que los días martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche, a través de la aplicación Meet, se están llevando a cabo los estudios bíblicos. Recuerda que tienes que descargarla para así acceder a estas clases y aprender un poco más de la palabra del Señor. También los días domingos, a partir de las 10 de la mañana, se están llevando a cabo clases para jóvenes y adolescentes a través de la aplicación Zoom. Si no estás inscrito en alguna de estas clases o estás interesado, puedes escribirnos a nuestra página de Facebook. Todos los sábados es sábado de Por Fe Live, a partir de las 8 de la noche. Síguenos en nuestra página de Facebook como Por Fe. Conéctate para aprender un poco más de Dios, de lo que hace y de lo que ha hecho con todos nosotros. Además, pasaremos un rato agradable, no te lo puedes perder. Todos los domingos a las 4 de la tarde se están compartiendo historias bíblicas para niños. Conéctate y aprende con el pequeño de la casa un poco más de la Biblia.
Recuerda que todos los días se están compartiendo los devocionales Prepárate, Cristo viene a través de Facebook, Instagram y YouTube. Síguenos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y YouTube como IEB Manantial de Vida. Y desde este domingo también se transmitirá en Instagram. Recuerda quedarte en casa. Si vas a salir, usa tapabocas. Un abrazo enorme para toda la familia y que Dios les bendiga.